Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez Y yo soy Carlos Rodríguez. y hoy pues, vamos a contar un poquito más sobre nosotros antes de entrar en faena. Ahora, cuando ya acaba el verano, ya empieza otra vez el curso escolar para todos, también para nosotros empieza a haber reuniones científicas y es donde nosotros nos vamos formando y nos vamos actualizando. Hay varios niveles, tenemos una reunión locales en las que nos juntamos con otros oncólogos y vamos intercambiando experiencias, pero también hay reuniones más grandes en las que se van notificando los principales avances que ha habido en oncología en este periodo. Y sí, bueno, para nosotros también es un curso escolar, porque al final tú programas el año de septiembre a junio. Ahora tenemos que Fernando va a ESMO, que es el Congreso Europeo, y En ya Barcelona este en año. Barcelona, y después ya pues nos veremos en una reunión en Sevilla, que ahí intentaremos grabar algún episodio desde allí, porque como ya hemos dicho, vivimos en ciudades diferentes. Iremos aprovechando la coincidencia. las ocasiones que tengamos para irlo haciendo. Y bueno, este tema que vamos a abordar, yo creo, ha sido la primera petición que nos han hecho. Además, un tema que nosotros sí teníamos pensado tratar y probablemente lo desglosaremos en varios episodios y lo vamos a tratar de una forma más general. Y la pregunta que hoy te vamos a hacer, Fernando, es: ¿mi tumor es genético? Es un tema muy importante. Sobre eso se ha desarrollado una disciplina dentro de la oncología que es el asesoramiento genético. Y esto, antes de empezar a hablar de todo esto, tenemos que distinguir dos cosas. El cáncer es una enfermedad genética, pero eso no quiere decir que sea una enfermedad hereditaria. Que es habitualmente, como coloquialmente, cuando te preguntan mi tumor es genético, te estás preguntando si se hereda. Eso. Entonces, sí, todos los tumores salen porque a una célula en un momento dado adquiere una alteración en un gen, por el motivo que sea por el tabaco, por el alcohol, por un tóxico o por un motivo que no se sepa, que la célula no lo repara bien, entonces se acumulan esa serie de errores y hacen que las células empiezan a crecer de forma descontrolada. Y eso es lo que llamamos un cáncer, no tiene más. exactamente. Y ese desencadenante puede ser multifactorial, que cuando se habla de la palabra cáncer, habitualmente se habla de una etiología multifactorial. Ahí metemos factores ambientales, como puede ser el tabaco, el alcohol, ciertos hábitos de vida, y también aquí entran los síndromes heredofamiliares asociados al cáncer. Es decir, yo heredo una mutación, ya sea de mi padre o de mi madre, y esa mutación predispone a que la célula adquiera una alteración y se desarrolle un cáncer. Y básicamente eso es lo que se estudia en las consultas de consejo genético, cuando decimos me han diagnosticado una mutación o técnicamente una variante patogénica. Esto simplemente porque os suene. Pues es una característica genética que provoca que la célula tenga mayor probabilidad de cambiar y desarrollar un cáncer. Eso es. Hay que tener en cuenta que cuando nos diagnostican ese tipo de alteraciones, eso es una enfermedad, no llega a ser, no se considera enfermedad la mayor parte de la sociedad, sino que es como una condición que la única manifestación que tiene es un aumento del riesgo de tener algún tipo de cáncer. Por eso no podemos diagnosticarla solo por viendo a la paciente. Es necesario un estudio genético que analice ese tipo de estructura. Hay enfermedades genéticas que no es necesario hacer un estudio genético para diagnosticar. Quizás la más frecuente pues, podría ser el síndrome de Down. Entonces, pero enlazando un poco al principio, cuando algún paciente te pregunta mi tumor es genético, yo creo que bien lo hace por dos motivos. O bien porque en su familia hay muchos casos de cáncer y lo ha llegado a desarrollar, o bien por una preocupación por su descendencia o sus familiares directos. Claro. Creo que son los dos pilares fundamentales. Entonces, como aquí intentamos desmontar un poco de mitos y aclarar algunos conceptos, vamos a empezar por eso. En mi familia hay muchos casos de cáncer, entonces mi cáncer se hereda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí, Fernando? Claro, nosotros cuando lo evaluamos
sabemos que cada síndrome hereditario de predisposición al cáncer tiene unas características. Hay que tener en cuenta que en medicina no hay cosas absolutas, que en cada persona se puede manifestar de diferentes formas en cada familia. Pero en general tenemos que tener en cuenta que nosotros sumamos aquellos casos que puedan estar relacionados entre sí, ¿vale? Hay tumores que sí que se asocian entre sí, como pueden ser el cáncer de mama y el de ovario, o como puede ser el cáncer de colon y el de útero. Exactamente. Y que hay tumores en los que esa relación con un factor genético hereditario es muy poco frecuente, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Exactamente. Es muy frecuente que nos pregunten pacientes, es que en mi familia hay muchos casos de cáncer. Y cuando haces el árbol genealógico ves que hay muchos casos de cáncer de pulmón, de cáncer de orofaringe, de cabeza y cuello, o de piel. Son... Habitualmente esos tumores están relacionados con factores ambientales. Hemos dicho antes, tabaquismo, la piel, la exposición al sol, la edad. Entonces, cuando nosotros hacemos un árbol genealógico, en el fondo para nosotros hay tumores que suman para ese diagnóstico hereditario y tumores que no suman, que no lo tienes en cuenta o no tienen mucho peso a la hora de tomar una decisión de si hacer un estudio genético o no. Entonces, el tener muchos casos de cáncer en la familia, obviamente es un factor que tenemos muy en cuenta, pero no es un factor único y necesario para hacerse un estudio genético. Otra de las cosas que nosotros evaluamos que es importante es cuando vemos la familia, que esa familia nos dé una información suficiente. Es a lo que llamamos, de hecho, informatividad. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que en una familia haya personas suficientes para que si aparece esa enfermedad la puedan manifestar. Esto es especialmente importante cuando los tumores que se asocian especialmente a la mujer, ¿no? Como puede ser cáncer de mama y ovario. Si nosotros vamos a evaluar el caso de una persona que ha tenido un cáncer de mama y en su familia no ha habido mujeres suficientes, porque su madre es hija única, porque su padre no tiene hermanas, porque tiene solo hermanos o tiene solo varones que le rodean en la familia. Claro, hay que tener en cuenta que es mucho más difícil poder evaluar si en esa familia hay o no más riesgo de padecer una enfermedad. Y eso es un dato que cada vez es más difícil de obtener, porque la familia de nuestros abuelos era mucho más amplia, la familia de día de hoy pues son mucho más reducidas. Y es un dato que hace muy difícil el poder estudiar bien una familia. Y aquí también hay que tener en cuenta otra cosa que es muy normal, porque con otros familiares de más lejano a nivel genético, sí podemos tener un trato personal o muy cercano, como puede ser, y habitualmente es con los primos, ¿no? Hay que saber que un primo ya es un familiar en tercer grado, que genéticamente hablando no tiene tanto peso a la hora de tener en cuenta un árbol genealógico, un genograma, ¿vale? Entonces, es algo que también tenéis que saber, que aunque haya habido varios primos vuestros que han podido tener un cáncer, genéticamente hablando, ya digo, a priori os pilla lejos, ¿vale? Como individuo. Entonces, bueno, eso un poco hablando de los antecedentes. Sí. Y después, la otra preocupación, bueno, vamos de arriba abajo, ¿no? Y es, quiero hacerme un estudio genético porque quiero saber si voy a tener otro cáncer el día de mañana, que es quizá la siguiente pregunta o la pregunta que cae por su propio peso, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que un estudio genético, tanto si es positivo o informativo, como si no es no informativo o negativo, hablando coloquialmente, ¿tú dirías que un estudio genético por sí nos puede decir si vamos a tener o no vamos a tener otro cáncer? No. Lo que estamos hablando, por eso digo que muchas veces no lo podemos considerar una enfermedad, el ser portador de una mutación, porque no hablamos de riesgo. Hay algo más de riesgo, mucho o poco, eso ya dependiendo del gen se informa, pero hablamos de riesgo, de modulación del riesgo. Más riesgo, menos riesgo. Entonces, no hay ningún cuadro genético que suponga una certeza. Por varios motivos. Una certeza tanto porque te vaya a decir qué tumor vas a tener, porque la mayoría tienen un espectro de enfermedades que se pueden manifestar de varias formas, porque tampoco te dice cuándo se va a tener, lo cual hace que a la hora del seguimiento y de las pruebas que se van recomendando sea algo más difícil de poder planificar.
y tampoco va a hablar sobre el pronóstico, sobre la naturaleza de esa enfermedad. Por lo tanto, únicamente lo que nosotros vamos a recomendar es algunas medidas destinadas a que podamos reducir ese riesgo aumentado, pero en nunca son certezas. Exactamente, es decir, un estudio genético, si sale negativo, no informativo, nos puede dar paz mental de decir, pues, oye, en negativo no voy a tener un cáncer, pero realmente eso no es así, ¿vale? Y además, también hay una cosa muy importante y es, queremos saber realmente, que es otra de las preguntas, lo que nos va a decir un estudio genético, porque hay veces que estos estudios genéticos nos dicen que tenemos una probabilidad alta de tener otro cáncer en sitio X o en órgano X. Y eso no lo podemos modificar. Es decir, con los genes se nace y con ese riesgo se nace. Entonces, hay factores modificables como los hábitos de vida y demás que influyen mucho, pero con nuestra carga genética nacemos y morimos. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que si nos sale un dato de alto riesgo, si estamos preparados para querer saber esa información, ¿no? Eso habitualmente se hace en la primera visita o en labor del médico que os prescribe el estudio genético, pero es una cosa también que tenéis que tener en cuenta. Habitualmente, cuando uno está inmerso en un proceso de cáncer y sobre todo cuando se hace esta pregunta durante el proceso, la primera es, quiero hacerme un estudio genético porque yo no quiero volver a pasar por esto, ¿eh? Es la asociación de ideas quizás más directa. Claro. Pero después con el tiempo, cuando ya toda la marea baja, muchas veces la información de un estudio genético es otro peso que está ahí. El y gestionar entonces... eso es algo complejo. Y sobre todo es complejo tanto por la persona como por el siguiente punto que es más importante, que es la familia. Cuando encontramos una mutación, sea la que sea, eso ha venido de nuestro padre o de nuestra madre biológico. Entonces eso implica que si una persona la ha heredado, cada uno de sus hermanos también la puede heredar aproximadamente con un rango del 50%. Aproximadamente porque no todos los patrones de herencia son iguales, pero en caso del cáncer hereditario suele ser. Y por tanto, nuestros hijos tienen un 50% de riesgo de heredarlo también. Y ahí es importante gestionar bien la información para que cada uno tome la decisión que considere. Cada uno va a ser capaz de tomar la decisión con la información suficiente de si quiero o no hacerme ese estudio, de si estoy preparado o no para hacer frente a ese seguimiento que ya está muy adaptado en la mayor parte de las consultas y que se hace una vida totalmente normal, simplemente hacerse alguna prueba de vez en cuando, pero es importante gestionar que esa persona no es un enfermo, sino que tiene algo más de riesgo y que se toman unas medidas encaminadas. Entonces, es que aquí me viene a la mente una paciente que me preguntó, que me dijo, necesito hacerme un estudio genético para saber si mi hija va a tener o no va a tener cáncer. Y un poco también lo que queremos transmitir es eso, que esa respuesta, ojalá algún día supiésemos identificar perfectamente esta persona sí lo va a tener y esta persona no lo va a tener, pero la realidad es que estamos muy lejos de eso. Entonces, también otra cosa importante en cuanto a la descendencia. Hablamos aquí también del global de los genes o de las variantes que manejamos dan tumores en edad adulta, que no tienen trascendencia en edad infantil. Entonces, habitualmente también se os recomienda, ya digo, salvo muy contadas excepciones, hacer el estudio, lo que decía Fernando antes, cuando son mayores de edad. Porque salga lo que salga, no se va a hacer nada. Hasta los 25, 30 años no se va a hacer absolutamente nada. Entonces es importante que el individuo, que vuestro hijo, vuestra hija, decida por sí mismo, ya con una edad suficiente y capacidad de decisión, si quiere o no saber esa información. Y además, saber que cuando se tiene esa información también ayuda a gestionar una cosa que es muy importante, que es el sentimiento de culpa. De qué le he pasado a mi hijo. Eso es una idea que cuando ya se tiene conocimiento de este tipo de herencia, de este tipo de patrones, ayuda mucho a la gestión de ese sentimiento que es muchas veces muy cruel y es muy difícil de gestionar cuando se hace un estudio genético por un motivo que no es
evaluarlo correctamente en la consulta y dar un correcto proceso de asesoramiento, sino que se hace un estudio un poco pues, porque voy a determinada clínica que me ofrecen determinado kit para ver si tengo más o menos riesgo, sale algo y ahora no me lo ponen en contexto. Exactamente. Entonces, y ya un poco creo que haciendo una visión de todo, ¿no? Que hemos hablado un poco de pues, las diferentes generaciones, cómo le puede afectar. Aquí hay una cosa que también es muy importante, es a quién hacerle el estudio genético. Y aquí lo más importante es hacérselo a una persona afecta de cáncer, ¿vale? Es muy importante porque es con quien, si se indica hacer un estudio genético, con quien tenemos mayor probabilidad de encontrar algo en la familia. Si vuestro familiar, vuestro padre, vuestra madre, vuestro hijo tiene, o vuestro hermano tiene un tumor, lo suyo es que el estudio genético se lo haga esa persona. Porque si en esa persona se hace el estudio y no encontramos nada, probablemente en la persona sana tampoco vayamos a encontrar nada y nos permite descartar mejor al resto de la familia, ¿vale? Porque no olvidéis que cuando indicamos un estudio genético no es solo para el individuo que tenemos delante o que se va a hacer el estudio, sino tiene trascendencia en toda la familia. Sobre todo porque no más del 5 o 10% de los tumores van a tener este tipo de alteraciones. Entonces, es muy seguro que si al miembro que de la familia que sea más probable encontrarlo no se lo encuentre, que se encuentre otra alteración en una persona sana, la probabilidad es muy baja. Entonces, nos podemos quedar mucho más tranquilos. Entonces, y ya por último, yo creo que con esta última reflexión podemos ir cerrando un tema que ya digo que por su extensión yo creo que volveremos a abordar en un futuro, ¿no? Y es que si solicitáis que os hagan algún estudio genético y os indican que no tenéis criterio, en el fondo lo que os estamos diciendo es que la probabilidad de encontrar algo es muy bajita, ¿vale? Tened en cuenta que ya cada vez los estudios genéticos son más laxos. Venimos de años que había que cumplir unos criterios bastante estrictos y bastante poco probables, ¿no? Y ya a día de hoy, pues los criterios de edad cada vez son más amplios, es decir, pacientes con un tumor por debajo de X edad, independientemente de otros factores, ya es criterio de estudio genético. Ya digo, no di datos porque varía un poco en función del tumor u otro. Hay pacientes que por el hecho de tener un tumor, como es un cáncer de ovario de alto grado, ya tiene indicación de estudio genético. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez es más amplio el abanico de pacientes que se le hace un estudio genético. Y ya se escapan muy pocas familias portadoras que no nos demos cuenta. Si solicitáis un asesoramiento y os dicen que no cumplís criterios, porque realmente la probabilidad que tenemos de encontrar algo es muy bajita. No imposible, porque la probabilidad no es cero, pero sí muy bajita. Y creo que ya nos hemos extendido un poco más de lo habitual esta vez, Fernando, pero yo creo que es un tema que primero nos gusta y después da para mucho. Entonces, como suponíamos que esto nos iba a pasar, que era un tema muy largo, lo que hemos decidido es que vamos a hacer este primer tema introductorio y ya después en un futuro pues iremos abordando los diferentes síndromes heredofamiliares. Y, por supuesto, quedamos abiertos a cualquier pregunta, duda o sugerencia que podáis tener. Recordaros que podéis mandarnos las preguntas a nuestras redes sociales, YouTube, Spotify. Y nada más, por nuestra parte, solo despedirnos con nuestra famosa frase de hacernos preguntas porque la única pregunta tonta es la que no se hace. Muchas gracias. Hasta luego.